You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Aquí nos encontramos en nuestra sección Un café mitológico, que vamos a estrenar hoy. Hola Pedro, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que tú sabes que yo soy un amante del café y de las cafeteras. Mi familia es muy proclive a las colecciones. Mi padre tenía una colección de cuadros de la época barroca. Mi hermano le han gustado siempre los carros antiguos. Y yo, la verdad, si llegara a coleccionar algo, coleccionaría cafeteras. Así, no tengo colección, pero bueno, tengo de varios tipos. Y soy un amante del café, entonces, bueno, pues creo que ya desde ahí ya vamos bien. Así que vamos a ver si nos tomamos ahora, no sé, ¿qué dirás tú? Un express, un cappuccino, un latte, un macchiato. ¿Con qué estás tú armado? ¿Un americano? No sé. Pues ¿Qué yo nos creo vamos a tomar? que en esta ocasión nos vamos a tomar un café, pero mitológico, porque eres amante del café, pero también amante de la mitología, entonces va a ser Bueno, mitológico este. claro, ya, bueno, pues ahora sí que me das en mi mero mole. Café, mitología. Fíjate que lo que se me ocurría que podíamos tratar mientras que nos tomamos este café, ¿no? El otro día, después de la comida, uno de mis hijos afirmó que él creía que la mitología era como la religión, que era una religión, la mitología en sí misma. Y eso la verdad que dio pie a una plática bastante interesante de sobremesa y me gustaría conocer cuál es tu opinión al respecto. Que la mitología era una Sí, religión, ¿no? O que era como una religión. lo que él decía, lo que él defendía es que la mitología es una religión, como existe la religión cristiana, como existe la religión, no sé, cualquier otra religión, la mitología era también una religión. Bueno, pues sí, mira, realmente nos va a dar pie para platicar muchas cosas. No sé si realmente podamos concluir eh, en muchas de ellas o llegar a conclusiones, porque es un tema realmente muy interesante, esta idea de relacionar la mitología con la religión. Bueno, muy antigua, ¿no? En el ámbito de los estudios, digamos, académicos, lo primero que surgió fue la historia de las religiones y fue la historia de las religiones quizás una de las primeras en abordar el tema de los mitos y bajo esta perspectiva, digamos que las primeras definiciones de mito tenían que ver con esto, decían, son historias de dioses y de diosas, ¿no? Después vino Mircea Eliade, que fue un gran historiador de las religiones y que fundamentó esta disciplina como una disciplina autónoma del conocimiento. Y de alguna manera también Eliade tenía esta idea de que el mito era esencialmente religioso, que tenía este carácter religioso. Quienes han llegado probablemente a la mitología a través de esta línea, pues que quizás tengan una visión del mito como una historia sagrada o algo por el estilo, ¿no? Y de ahí viene a veces esta idea de que el mito es una parte de la religión. Yo pienso que es una visión equivocada, porque si bien el mito en la gran mayoría de los casos tiene ese carácter religioso, no necesariamente tiene que estar ligado a una religión para ser un mito. Por lo tanto, si el mito fuera siempre de carácter religioso, la mitología no podría existir como una disciplina del conocimiento porque sería una rama del estudio de la religión. Entonces, no se podría pensar como yo creo que la mitología es una disciplina en sí misma, sino una rama, en este caso, de la historia de las religiones. Eh, Ahora tú me dirás, bueno, pues ¿y cómo fundamentas esto? Eh, Mira, hay una manera muy
relativamente sencilla de hacerlo y la mitología griega es un muy buen ejemplo de esto. No sé si estarías de acuerdo tú que la Odisea es un mito. Para mí, la Odisea, yo consideraría la Odisea un mito, sí. Correcto. ¿Pensarías que probablemente la Ilíada o partes de la Ilíada o la historia del caballo de Troya, la consideras un mito? Sí, también. Para mí también También. sería un mito, sí. Los trabajos de Hércules, ¿También? las aventuras de Teseo, Bueno, todas pero esas historias. Hércules, digamos que Hércules es semidios, por lo menos algo tiene de Dios, ¿no? Claro, efectivamente, ahí estamos hablando de héroes y luego podríamos hablar de la historia de Pandora y podríamos hablar de muchos personajes. Bueno, ciertamente las historias de los mitos en realidad no son historias acerca de dioses, incluirían también entonces personajes célebres que no necesariamente son dioses y que son héroes, ¿no? Algunos de ellos vienen de un linaje divino, no todos, porque Odiseo, por ejemplo, sería una excepción. Entonces, realmente creo que el argumento más sólido para defender que los mitos no son equivalentes a la religión es que sobrevivieron a la religión que ya no existe. Es decir, creo que ahorita nadie que no sea no, que sí los hay, pero bueno, pues son neopaganos de California o de la colonia Roma o de la del Valle, o no sé si en algún lugar haya un neopaganismo, que sí lo hay, pues quitando esos círculos, en realidad, pues no creo que nadie sea hoy un adorador ni de Atenea, ni de Afrodita, ni de Zeus, ni de Júpiter, ni de Saturno. Entonces, digamos que ahí está muy claro cómo el mito ha sobrevivido a una religión que ya ha dejado de practicarse desde hace por lo menos, pues no sé, 1500, 1600 años o algo por el estilo. Y sigue existiendo como mito. Luego entonces, ¿cómo existiría como mito si ya no es parte de una religión? Pues me surgen ahí dos preguntas con lo que estás diciendo, ¿no? La primera es que decía que no solamente trata, la mitología no solamente cuenta historias de dioses, sino también de personajes célebres, lo cual es cierto, aunque también si pienso en la religión católica, en la Biblia hay muchas historias que no son solo de dioses, o sea, Dios está en algún sitio de las historias, pero a ratos son simplemente historias de personajes célebres, no, no aparece ningún dios o ni siquiera Dios se menciona en algunas ocasiones, con lo cual digamos que me encaja más esta otra versión que dice de que han podido sobrevivir a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, que ya la religión no se practica y sin embargo las historias han permanecido. Eh, Y mira, la mitología griega, por ejemplo, es muy claro, sobrevive básicamente como literatura. Y como literatura han llegado estas obras a nosotros. Claro, es una literatura mitológica, evidentemente lo es, pero ahí tienes claramente cómo sobrevive de otra forma que no necesariamente es a través de la religión. Y, y bueno, no todos los mitos son acerca de dioses ni de diosas, no todos los mitos son acerca de personajes semidivinos. Entonces, mira, en el siglo XX hubo un gran estudioso, un gran clasicista, G.S. Kirk, que escribió un libro que, bueno, es un parteaguas en la historia de la mitología, ¿no? Y él decía, no existe ninguna definición platónica del mito, es decir, no existe ninguna definición universal que aplique para todos los casos particulares. Por eso lo más difícil es definir qué es un mito, porque un mito, en el momento en el que nosotros damos una definición, seguramente que va a haber muchas historias o inclusive alusiones que llamamos míticas o lugares o etcétera, que no van a responder a esa definición. Por eso no hay una definición perfecta del mito. El mito es tan diverso, es tan variable, tiene tantas formas, tiene tantas distintas matices, tonalidades, etcétera, que realmente sí revoluciona con esta idea de decir no hay prácticamente ninguna definición que pudiera aplicar a todos los casos particulares, con lo cual podríamos decir que el mito es prácticamente imposible de definir.
el mito, no la mitología. La mitología sí es definible de una manera relativamente sencilla. Es el estudio de esos mitos o bien los sistemas o los conjuntos de historias que pertenecen a una tradición o que pertenecen a una cierta temática. Pero el mito como tal, pues podemos hablar del mito de Marilyn Monroe, podemos hablar del mito de... Y entonces, ¿qué hacemos? Es realmente muy complicado, ¿no? Hay quien dice, bueno, el mito es un relato tradicional sobre personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Es una muy buena definición que no estoy citando textualmente, pero básicamente es lo que dice Carlos García Gual. Muy bien, aplica para los mitos tradicionales, por ejemplo, para los mitos clásicos, pero una historia o un mito moderno, pues tendríamos que pensar un momento si realmente puede entrar dentro de la categoría de tradicional. ¿Todos los mitos son tradicionales? Bueno, por lo menos cabe la pregunta, ¿no? Me parece interesante la reflexión en sí misma, ¿no? ¿Qué consideramos un mito y si los mitos actuales también los vamos a meter dentro de la misma categoría o no, ¿no? Pues no entrarían dentro de esa definición, sería muy difícil porque tú estás poniendo por delante la tradición y como si el hecho de que fueran tradicionales es lo que los hiciera un mito. Yo creo que no es así. Lo que hace que una historia sea un mito es que es importante, muy relevante. Es prácticamente cualquier cosa que nosotros contamos, recibimos y transmitimos convencidos de su importancia social. Es una de las definiciones del mito que a mí más me gustan. Supongo que también es importante que perviva, ¿no? En el tiempo. O sea, será más difícil conocer cuáles son los mitos de hoy en día hasta que no pasen unos años y veamos que se han pervivido, porque a lo mejor ahora algo es muy conocido y de mucha relevancia, pero deja de serlo el año que viene. Supongo que eso no entraría dentro de lo que podríamos llamar un mito. Claro, tendría que pasar, digamos, la prueba del tiempo, pero para que pasara la prueba del tiempo, esa historia tendría que seguir siendo transmitida. ¿Por qué seguiríamos transmitiendo esa historia? Pues solamente porque consideramos que es muy importante, porque creemos que no se debe olvidar. Luego entonces ese quizás sería un criterio un poco más sólido para establecer qué es un mito, ¿no? Se me ha quedado ahí una pregunta de lo que estabas comentando antes. Por lo que decía y que hace referencia a la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta inicial sobre la religión y la mitología. Entonces podríamos decir que la mitología, lo que hoy en día consideramos una mitología, en su origen sí era una religión. Vamos a ver, bueno, voy a ponerlo de esta manera. ¿El mito es separable de la religión de la que algún día formó parte? Sí, acabo de dar un ejemplo y podría dar muchos más, sin duda. Luego entonces, no es equivalente. Segundo, hay otro asunto. De lo que el mito sí es inseparable es de la creencia. Eso sí es cierto. No puede existir un mito que no transmita una creencia. Pero no todas las creencias son religiosas. ¿Vale? Entonces, de lo que es inseparable es de la creencia. Los mitos transmiten creencias, efectivamente. Y luego, por otra parte, la religión es un sistema, digamos, complejo que incluye prácticas, rituales, dogmas, a veces un clero establecido, etcétera. Y dentro de ellas, pues puede haber historias que se consideren sagradas. Entonces, no estoy diciendo que el mito no tenga relación con lo sagrado, con lo religioso. Quiero decir que no necesariamente o no siempre. Y también existe el fenómeno de religiones sin mitos. Por ejemplo, el budismo. El budismo, entendido cabalmente, es una religión sin Dios y sin mitos. Cierto, cierto. Ahora, si vamos a la India, solamente para decir esto, si vamos a la India, pues ahí vas a encontrar una
mitología unida a la religión. ¿Por qué? Porque esa religión sí ha sobrevivido a través de milenios. Ahí sí vas a encontrar, digamos, no de una forma totalmente equiparable, sí vas a encontrar ese matrimonio entre mito y religión. Bueno, pues creo que como al principio de este café comentaste, este tema da para mucho. Lo vamos a dejar aquí por hoy y en una próxima ocasión podemos retomarlo. Como seguiremos tomándonos estos cafés, siempre existe la posibilidad. Fue un expreso entonces, ¿no? Un expreso, un No, si nos tomamos un cappuccino o un americano, entonces ya implicaría más tiempo. ¿Se te queda algo en el tintero que consideres importante comentar? Sí. A Adelante. ver si no abuso del tiempo. Pero bueno, mira, de alguna manera hay quienes han pensado que la mitología podría llegar a ocupar el lugar de la religión. Y esta fue una de las formas o de las maneras en las que la mitología ha querido ser en cierto modo rehabilitada. Porque si en la mitología está, digamos, según esto, ¿no? La esencia de todas las religiones del mundo y la sabiduría espiritual de la humanidad, pues parecería como si la mitología pudiera ser como ese factor de unidad dentro de un planteamiento universalista que buscaría una alternativa a la falta o al vacío de creencias que existen en nuestro mundo. Creo que desde ahí mucha gente se acerca a la mitología e inclusive algunos creen que pueden encontrar ahí una forma de una, digamos, especie de nueva religión. ¿Qué te parece si eso lo dejamos para otro cafecito? Me parece que lo dejamos para otro café. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos pronto. Bye.